Una Ducati Panigale UP4R de World SBK puede costar más de 100.000 euros preparada para correr. Y aún así, una MotoGP le puede sacar más de 2 segundos por vuelta usando menos gasolina, menos peso y frenando casi 40 metros más tarde. Y aquí viene lo absurdo. Desde fuera parecen casi la misma moto. Las dos tienen alerones, las dos rozan los 300 km/h, las dos usan neumáticos slick y las dos llevan pilotos completamente dementes encima, pero una está diseñada para ganar carreras y la otra está diseñada para romper las leyes de la física, porque una Superbike nace en un concesionario y una MotoGP nace en un laboratorio, y eso cambia absolutamente todo: el motor, la electrónica, los neumáticos, la forma de frenar, la manera de girar e incluso la forma en la que el piloto siente el miedo. De hecho, varios pilotos que han probado ambas categorías dicen lo mismo: una Superbike se conduce, pero una MotoGP se sobrevive. Antes de empezar, comenta una sola palabra: prototipo o producción. Vamos a ver quién domina realmente entre los fanáticos de las dos ruedas. El error más común cuando se comparan estas dos categorías es asumir que World SBK es simplemente MotoGP con el volumen bajado, más barata, algo más lenta, pero esencialmente lo mismo. Esa idea es incorrecta en casi todos los niveles técnicos que importan. Una MotoGP es un prototipo puro. No existe versión de calle. No puedes comprarla en un concesionario, no puedes matricularla, y muchas de las piezas que lleva ni siquiera están permitidas fuera de competición. El chasis, el motor, la aerodinámica, la electrónica, todo se diseña exclusivamente para ir rápido en circuito, sin ningún compromiso con normativas de emisiones, ruido, durabilidad para uso cotidiano o coste de fabricación orientado al consumidor. Cuando Ducati construye una Desmos Edisi GP, el único cliente es el equipo de carreras. La única métrica que importa es el tiempo por vuelta. Una Superbike parte de un principio completamente diferente. La BMW M1000RR que corre en World SBK comparte arquitectura con la M1000RR que puedes comprar con tu dinero. La Kawasaki ZX10RR que Jonathan Rea usó para ganar 6 campeonatos consecutivos es una derivada directa de la moto que Kawasaki vende en sus concesionarios de todo el mundo. El reglamento de World SBK exige que las motos mantengan el bloque motor de producción, el chasis base con su geometría original y una serie de componentes que tienen que poder homologarse para uso en calle. Las modificaciones están permitidas y son extensas, pero dentro de un marco que preserva la identidad de la moto de producción. Esto tiene consecuencias técnicas profundas que van mucho más allá del precio o de la velocidad punta. En MotoGP, Ducati puede diseñar un chasis completamente distinto para Pecco Bagnaia y para Marc Márquez si sus estilos de pilotaje requieren geometrías diferentes. Pueden cambiar la posición del motor dentro del chasis en milímetros para alterar la distribución de peso. Pueden rediseñar el basculante trasero si los datos de telemetría sugieren que hay una rigidez torsional que no les gusta. La moto es un lienzo en blanco que se rellena de nuevo en cada ciclo de desarrollo. En World SBK, el equipo Aruba Ducati tiene que trabajar con la arquitectura del chasis de la Panigale UP4R como punto de partida obligatorio. Pueden modificar la suspensión, pueden añadir aerodinámica dentro de los límites del reglamento, pueden trabajar la electrónica de forma muy sofisticada, pero no pueden cambiar dónde está el motor dentro del chasis porque eso ya está determinado por el diseño de producción. Es una diferencia que parece sutil hasta que entiendes lo que significa para la dinámica de la moto. El centro de gravedad, la distribución de masas y la respuesta en curva están parcialmente predeterminados por decisiones que tomaron los ingenieros de producción pensando en una moto de calle, no en un prototipo de carreras. La comparación más honesta no es MotoGP contra World SBK, es un caza de combate diseñado exclusivamente para una misión específica contra un superdeportivo de carretera modificado hasta el límite de lo que permite la ley. Los dos son extraordinarios, los dos son rápidos más allá de lo que cualquier persona normal podría gestionar, pero fueron concebidos con filosofías de ingeniería tan distintas que compararlos por velocidad punta es como comparar un submarino con un yate de lujo porque los dos flotan. Y hay un elemento concreto donde esa diferencia filosófica se hace más visible que en ningún otro: la aerodinámica.
Porque si algo ha redefinido la brecha entre las dos categorías en los últimos 10 años, han sido las alas. Hace una década, los alerones en MotoGP eran una rareza que generaba debate. Ducati los introdujo en 2015, los rivales protestaron y la FIM tardó en decidir qué hacer con ellos. Muchos aficionados los veían como un capricho estético sin efecto real. Hoy, la aerodinámica no es un complemento de la MotoGP, es una de sus variables definitorias, y la distancia que crea respecto a World SBK es enorme. Para entender por qué las alas son tan importantes en MotoGP y tan limitadas en World SBK, hay que empezar por el problema que resuelven. Una MotoGP moderna produce en torno a 300 caballos en un paquete que pesa alrededor de 157 kilogramos, incluyendo el piloto. Esa relación potencia-peso es tan extrema que cuando el piloto abre el gas a fondo al salir de una curva, la rueda delantera tiene una tendencia natural a levantarse. Un wheelie incontrolado no es solo espectacular, es tiempo perdido, porque una moto que tiene la rueda en el aire no puede cambiar de dirección, y la electrónica tiene que recortar potencia para traerla de vuelta al suelo, lo que desperdicia exactamente la energía que el piloto está intentando usar. Las alas resuelven ese problema generando carga aerodinámica descendente sobre el tren delantero. A 200 km por hora, el paquete aerodinámico de una MotoGP moderna puede generar entre 40 y 50 kilogramos de fuerza descendente adicional sobre la rueda delantera. A 300 km por hora, esa cifra se acerca o supera los 80 kilogramos. Para ponerlo en perspectiva, es como si hubiera un pasajero sentado sobre el morro de la moto que aparece mágicamente en los momentos de alta velocidad y desaparece en las curvas lentas donde su peso sería una desventaja. La consecuencia en la conducción es radical. Los pilotos de MotoGP pueden abrir el gas antes, con más agresividad y sin esperar a que la moto esté completamente en posición vertical, porque la carga aerodinámica trabaja junto con la electrónica para mantener el tren delantero en contacto con el asfalto. Esto se traduce en ganancias de tiempo por vuelta, que los ingenieros miden en décimas de segundo en cada curva donde se aplica. Multiplicado por las 20 o 25 curvas de un circuito típico, el impacto acumulado es enorme. En World SBK, la aerodinámica existe pero dentro de límites mucho más estrechos. El reglamento permite añadir apéndices aerodinámicos, pero la superficie y la complejidad de estos elementos están mucho más restringidas que en MotoGP. Además, y esto es importante, las motos de producción no fueron diseñadas desde el principio para integrar sistemas aerodinámicos sofisticados. El carenado de una Panigale VD4R de calle no tiene los canales internos, las bifurcaciones de flujo y las superficies de alta presión que caracterizan a los aerobody de una Desmos Edition. Añadir aerodinámica a una superbike siempre es una adaptación. En una MotoGP, la aerodinámica forma parte del diseño desde el primer milímetro del primer boceto. Hay una consecuencia de esto que cambia completamente el espectáculo visual de ambas categorías y que los aficionados sienten antes de entenderla intelectualmente. Una superbike en pista se mueve más, se retuerce más en las frenadas, hace más derrape visible en las aceleraciones, parece más viva, más inestable, más al borde del caos, y eso es exactamente lo que es, porque sin la carga aerodinámica adicional de una MotoGP, el piloto de World SBK tiene que gestionar esa energía de forma más física, más manual, con el cuerpo y con la muñeca derecha de una manera que en MotoGP la tecnología ya ha absorbido parcialmente. Por eso muchos aficionados dicen que World SBK se siente más humano. No es una ilusión, es física real. La Superbike exige más al piloto en ciertos aspectos porque tiene menos ayuda técnica, y esa demanda visible hace que la conducción parezca más heroica, más expuesta, más conectada con la lucha contra la física. Pero donde la aerodinámica cambia más radicalmente el carácter de la MotoGP respecto a las Superbikes no es en aceleración, es en frenada. Una MotoGP moderna produce tanta potencia por kilogramo de peso que sin electrónica sofisticada sería prácticamente imposible completar una vuelta entera sin caerse. Eso no es hipérbole. Es una descripción técnica de lo que ocurriría si quitaras todos los sistemas de asistencia de una Desmos Edition y le dieras el control completo a un piloto, aunque ese piloto fuera Marc Márquez.
Con más de 300 caballos en 157 kilogramos, la relación potencia-peso de una MotoGP supera a la de la mayoría de los coches de Fórmula 1 de los años 90. La diferencia es que un coche de F1 tiene 4 ruedas, un centro de gravedad bajo y una huella de contacto distribuida que le da una estabilidad intrínseca que una moto de 2 ruedas jamás puede tener. Una MotoGP se mantiene en pie porque va rápido y porque el piloto aplica constantemente microcorrecciones que su cuerpo ha aprendido durante años de entrenamiento. Pero incluso el piloto más talentoso del mundo no puede procesar a velocidad humana todas las variables que influyen en el comportamiento de la moto en cada instante. Por eso la electrónica de una MotoGP no es un accesorio. Es el sistema que hace posible que la moto funcione dentro de márgenes que el piloto puede explotar. Los sensores monitorizan continuamente la velocidad de rotación de ambas ruedas para detectar pérdida de tracción antes de que sea visible. Miden el ángulo de inclinación de la moto en tiempo real para ajustar los límites de intervención de los diferentes sistemas. Registran la posición del acelerador, la presión en los frenos, la velocidad del viento relativo, la compresión de cada amortiguador y el comportamiento de cada punto del chasis donde hay un sensor instalado. Todo eso se procesa a una frecuencia que ronda los 200 ciclos por segundo, lo que significa que el sistema electrónico toma decisiones de ajuste aproximadamente 200 veces cada segundo que la moto está en marcha. El control de tracción en una MotoGP moderna no funciona simplemente cortando potencia cuando la rueda trasera patina. Trabaja de forma predictiva, anticipando la pérdida de tracción antes de que ocurra y ajustando el mapa de potencia de manera que el motor entregue exactamente la energía que el neumático puede absorber en ese momento, en ese ángulo de inclinación, a esa velocidad. Es la diferencia entre un sistema de frenada de emergencia que actúa cuando ya ha pasado algo malo y un copiloto invisible que lee la carretera antes que el conductor y ajusta la velocidad con anticipación. En World SBK, la electrónica también es sofisticada y también es esencial, pero el reglamento impone limitaciones más estrictas sobre qué sistemas están permitidos y cómo pueden funcionar. El control de tracción existe, el control de wheelie existe, el ABS existe, pero el nivel de integración entre todos estos sistemas y la capacidad del software para anticipar situaciones es más limitado que en MotoGP. Y eso, de nuevo, transfiere parte del trabajo al piloto. Lo que hace Toprak Razgatlioglu en World SBK es el mejor ejemplo posible de esto. El piloto turco desarrolló un estilo donde compensa parte de lo que la electrónica no puede hacer con gestión corporal pura. Frenadas tardísimas con el cuerpo completamente desplazado hacia el interior, correcciones de derrape que parecen improvisadas pero que son el resultado de miles de horas de entrenamiento, una relación con la moto que parece más instintiva que técnica, porque parte de la información que en MotoGP viene de sistemas digitales, en World SBK viene de las sensaciones que el piloto procesa a través de las manos, los pies y el asiento. Cuando Razgatlioglu probó una MotoGP por primera vez, sus comentarios fueron reveladores. La moto era más rápida en todo, pero el margen para corregir errores era radicalmente más estrecho. En World SBK todavía puedes pelearte con la moto cuando entras mal a una curva. Hay un momento de negociación, de ajuste, donde el piloto puede recuperar una situación que ha empezado a escapársele de las manos. En MotoGP, si entras demasiado rápido a una curva rápida, la moto no negocia. La física toma el control y el piloto pasa de estar conduciendo a estar sobreviviendo en fracciones de segundo. La electrónica de MotoGP hace posible explorar límites que de otra manera serían letales. Pero también significa que cuando la moto sale de esos límites, lo hace con mucha más violencia, porque los sistemas están diseñados para operar exactamente en el borde y no tienen el margen de seguridad que tiene una superbike que fue concebida, en algún punto de su historia, para ser conducida también en la calle. Los frenos de una MotoGP son uno de los sistemas más extremos de toda la ingeniería automovilística y también uno de los menos comprendidos por el público, porque a diferencia del motor, que es invisible, o de la electrónica, que es abstracta, los frenos producen imágenes espectaculares, discos al rojo vivo, chispas en el asfalto, pilotos que parecen clavarse al suelo desde velocidades imposibles. Pero detrás de esas imágenes hay una ingeniería que tiene características verdaderamente contraintuitivas. Los discos de carbono de una MotoGP empiezan a funcionar correctamente por encima de los 300 grados centígrados.
Por debajo de esa temperatura, el material de carbono no genera el coeficiente de fricción necesario para la frenada extrema. Esto significa que una MotoGP en una vuelta de salida lenta, antes de que los frenos hayan alcanzado su temperatura de trabajo, frena peor que una Superbike con discos de acero convencionales. Los pilotos lo saben y lo gestionan. Las primeras curvas de carrera incluyen siempre frenadas deliberadamente más conservadoras mientras los discos suben de temperatura. La paradoja es que la tecnología más avanzada requiere condiciones de uso más específicas y más extremas para funcionar correctamente. A temperatura de trabajo, que en una frenada agresiva desde 350 km por hora puede superar los 900 grados en el punto de contacto entre la pastilla y el disco, el rendimiento es absolutamente diferente a cualquier otro sistema de frenos en el mundo del motor. La distancia de frenada de una MotoGP desde 300 km por hora hasta cero es aproximadamente 40 metros menor que la de una Superbike equipada con frenos convencionales de alta gama. En Mugello, donde las velocidades punta superan los 350 km por hora antes de la primera chicane, eso se traduce en que el piloto de MotoGP puede frenar casi 3 décimas de segundo más tarde que un piloto de World SBK en el mismo punto. 3 décimas en una sola frenada, multiplicadas por las frenadas fuertes de la vuelta, suman diferencias de tiempo que hacen casi incomparable el rendimiento de las dos categorías. Pero el coste físico para el piloto es enorme y raramente se discute con suficiente detalle. En una frenada extrema desde alta velocidad, el piloto de MotoGP soporta más de 1.5 G de desaceleración. Eso significa que en ese instante, el sistema musculoesquelético del piloto tiene que resistir una fuerza equivalente a 1.5 veces su propio peso, actuando en dirección contraria al movimiento. Los brazos tienen que absorber una tensión que en una carrera de 25 vueltas puede llegar a ser una de las principales causas de fatiga física. El cuello trabaja contra esa misma fuerza, intentando mantener la cabeza en posición. La respiración se interrumpe parcialmente en las frenadas más fuertes porque el tórax está comprimido por la fuerza que los brazos ejercen sobre el manillar. Por eso los pilotos de MotoGP hacen un trabajo físico intensísimo que desde la televisión es completamente invisible. Valentino Rossi habló en varias entrevistas de cómo su programa de entrenamiento en los últimos años de carrera se centraba cada vez más en la preparación del cuello y los antebrazos específicamente para resistir las fuerzas de frenada. Marc Márquez tiene documentados en múltiples entrevistas los episodios de pump de antebrazo que ha sufrido en carreras largas, un fenómeno donde el músculo del antebrazo se fatiga tanto que deja de responder correctamente, algo que en una moto de carreras puede ser directamente peligroso. En World SBK, los discos de acero inoxidable trabajan en rangos de temperatura muy diferentes, aproximadamente entre 200 y 600 grados en condiciones de uso intenso. Son más duraderos, más progresivos en su respuesta y más baratos de fabricar y sustituir. El comportamiento es más lineal. Cuanta más fuerza aplicas en la maneta, más frena la moto, con una relación predecible que los pilotos aprenden rápidamente. Los discos de carbono de MotoGP tienen una respuesta que requiere mucha más calibración, porque el coeficiente de fricción varía con la temperatura de una manera que el piloto tiene que aprender a anticipar y gestionar activamente. La elección entre las dos tecnologías no es simplemente mejor contra peor, es una elección de filosofía de uso. Los discos de carbono son superiores en condiciones de uso extremo y continuo dentro de rangos de temperatura muy específicos. Los discos de acero son superiores en versatilidad, durabilidad y en la consistencia de respuesta en condiciones de temperatura variable. Un piloto de World SBK que sufriera una vuelta de safety car larga antes de una frenada importante tendría sus frenos listos para trabajar. Un piloto de MotoGP en la misma situación necesitaría las primeras curvas para volver a llevar los discos a temperatura de trabajo. La tecnología más avanzada tiene sus propias vulnerabilidades. El coste de una MotoGP oficial de fábrica se estima entre 2 y 3 millones de euros por unidad. Eso es el precio de una sola moto, sin contar los motores de repuesto, las piezas aerodinámicas de desarrollo que se prueban y descartan durante la temporada, el sistema de telemetría,
el laboratorio de análisis de datos, el transporte internacional del equipo completo o los salarios de los ingenieros especializados. Un equipo de fábrica como Ducati Corse o Repsol Honda puede gestionar presupuestos anuales que superan los 150 millones de euros, incluyendo todas estas partidas. Para ponerlo en perspectiva, ese presupuesto es comparable al de algunos equipos de la parte media-baja de la parrilla de Fórmula 1. MotoGP, que desde fuera parece un deporte de motos, maneja en sus cúspides recursos económicos que rivalizan con la categoría más cara del mundo del motor sobre 4 ruedas. Y lo hace porque la tecnología que está desarrollando lo requiere. Cada décima de segundo que se gana en pista puede costar varios millones de euros en desarrollo, en horas de túnel de viento, en iteraciones de diseño computacional y en pruebas en circuito con prototipos de piezas que muchas veces terminan en la papelera. World SBK opera en otra dimensión económica, aunque sigue siendo un deporte enormemente caro para cualquier referencia fuera del motorsport de élite. Un equipo competitivo en World SBK puede funcionar con presupuestos de entre 8 y 20 millones de euros anuales, dependiendo de si tiene respaldo oficial de fábrica o es un equipo satélite. Las motos en sí cuestan entre 100.000 y 200.000 euros en configuración de carrera, una cifra enorme en términos absolutos pero radicalmente diferente a los millones de una MotoGP. Esta diferencia económica tiene una consecuencia directa en el modelo de negocio de cada categoría y en su relación con los fabricantes. En MotoGP, los fabricantes participan porque es el escaparate tecnológico más exigente del mundo del motor en 2 ruedas. La ventaja que obtienen no es principalmente comercial en el sentido de vender más motos de calle, sino de reputación tecnológica, demostrar que son capaces de construir la moto más avanzada del planeta. Honda, Yamaha, Ducati, KTM y Aprilia invierten en MotoGP como invierten en investigación y desarrollo, porque las tecnologías que se desarrollan ahí eventualmente permean hacia sus productos de producción. Los sistemas de control de tracción que hoy vienen de serie en motos deportivas de gama alta tienen su origen directo en lo que se desarrolló en MotoGP hace 10 o 15 años. En World SBK la lógica es más directamente comercial. Cuando Ducati gana el campeonato de World SBK con una Panigale V4R, el concesionario de la ciudad puede señalar esa victoria y vender la moto que corrió con esa marca. La conexión entre el producto de competición y el producto de consumo es directa y visible. Kawasaki construyó una parte significativa de su imagen de marca en Europa y América del Norte sobre la base de los 6 títulos consecutivos de Jonathan Rea, porque cada victoria reforzaba la percepción de que la ZX 10R era la superbike más competitiva del mercado. Esa transferencia de valor de imagen es imposible de cuantificar pero enormemente real en el comportamiento de compra del consumidor. La pregunta que surge naturalmente es ¿cuál de los dos modelos es más sostenible a largo plazo? MotoGP lleva años intentando reducir los costes de desarrollo para hacer el campeonato más accesible a fabricantes con menos recursos, sin lograrlo del todo porque la competencia tecnológica entre los fabricantes que sí pueden permitirse el gasto máximo sigue siendo el motor que define el nivel de la categoría. World SBK tiene la ventaja de una base de costes más controlada, pero enfrenta el problema de que la brecha de rendimiento respecto a MotoGP sigue siendo enorme y visible, lo que puede hacer que algunos aficionados la perciban como una categoría secundaria, aunque su espectáculo en pista sea frecuentemente superior. Y aquí está la paradoja más interesante de la relación entre las dos categorías. World SBK puede ser más entretenida para el espectador precisamente porque es más barata. Con menos diferencia tecnológica entre motos, el talento del piloto pesa más. Con menos downforce y menos electrónica, los errores son más frecuentes y las recuperaciones más espectaculares. Con neumáticos que se degradan de forma más pronunciada, la estrategia de carrera tiene más variables. Todo eso hace que una carrera de World SBK produzca frecuentemente más adelantamientos, más drama en las últimas vueltas y más momentos donde el resultado es genuinamente incierto hasta el último metro. MotoGP está intentando recuperar parte de ese espectáculo con los cambios reglamentarios de 2027, motores de 857 en lugar de los actuales 1000 cc, aerodinámica
aerodinámica más restringida, prohibición de varios dispositivos mecánicos. El objetivo es reducir la brecha tecnológica entre los mejores y los peores y hacer que el talento del piloto vuelva a ser el factor diferencial en más situaciones de carrera. Es una admisión implícita de que la tecnología puede llegar a un punto donde empieza a trabajar contra el espectáculo en lugar de a favor de él. Comparar MotoGP y World SBK como si fueran versiones del mismo deporte es perder lo más interesante de las dos categorías. Son filosofías diferentes aplicadas al mismo objeto básico, y esa diferencia produce experiencias que se complementan en lugar de competir. MotoGP es la exploración sin límites de lo que es posible cuando el único criterio es ir más rápido. World SBK es la demostración de lo que es posible cuando además hay que mantener una conexión con la realidad del producto que el fabricante vende. Una empuja la tecnología hacia territorio desconocido. La otra mantiene viva la relación entre ese territorio y las motos que existen fuera de los circuitos. Y lo más importante es que se necesitan mutuamente. Las tecnologías que MotoGP desarrolla hoy aparecerán en las superbikes de producción de dentro de 10 años. Los pilotos que se forman en World SBK llegan a MotoGP con una base técnica que el prototipo no puede enseñar de la misma manera. El ecosistema completo del motociclismo de competición funciona porque ambas categorías existen y porque cada una hace bien lo que la otra no puede hacer. Después de todo esto, ¿con cuál te quedarías para dar una sola vuelta a Mugello? ¿MotoGP o Superbike?